Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Hoy 26 de julio de 2018, se conmemora en todo el mundo el memorial de las víctimas de la Watchtower por su política absurda y carente de amor que instruye a sus miembros Testigos de Jehová a rechazar totalmente a quienes ejercen su derecho consagrado en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de 1948, de retirarse de la organización religiosa a la que está afiliado, si así él o ella lo desea, y que su nombre sea borrado para siempre como miembro de la Watchtower sin que nadie lo persiga ni lo rechace quitándole el saludo. También este memorial es dedicado en especial a los hijos de los Testigos de Jehová que han sido abusados sexualmente dentro de las congregaciones, y la sociedad Watchtower los ha dejado totalmente desprotegidos de los perpetradores del abuso, instruyendo a los ancianos de las congregaciones mantener el asunto en reserva y no denunciar a las autoridades policiales, para mantener hipócritamente la imagen de la organización limpia, porque denunciar al abusador y meterlo preso traería oprobio a la organización de Jehová. Además, este memorial es para denunciar a la Watchtower por su política absurda de exigir 2 testigos que vieron al abusador abusar del niño testigo de Jehová para así proceder con dar trámite a la denuncia a las autoridades. Esta falta de amor por la víctima del abuso, desprotegiéndolo de su agresor, beneficia al pederasta testigo de Jehová, que no será juzgado ni llevado a prisión, inclusive podría continuar en el salón del reino como si nada hubiera pasado. También este memorial es para todos los testigos fallecidos por no haber recibido una transfusión de sangre por una política absurda basada en mala interpretación de la Biblia en este asunto de la sangre, afirmando que comer sangre es lo mismo que transfundirla. No puede existir prohibición de una práctica moderna que no se conocía ni se realizaba, como son las transfusiones de sangre, por los hombres y mujeres fieles de la antigüedad. Finalmente, este memorial es por las mujeres que fueron violadas y su agresor no fue denunciado a la policía porque la Watchtower exigía que la mujer luchara y gritara, así su vida estuviera en peligro por resistirse a la violación. Si no se resistía ni gritaba, la sociedad Watchtower interpretaba su pasividad, no como su deseo de no ser asesinada por su agresor, sino que fue sexo consentido y por consiguiente se la debería de expulsar de la congregación por fornicación. Es por eso que a continuación les dejamos unos modelos de tarjetas que podrán ustedes entregar a su salón del reino donde usted asistía, o al salón del reino más cercano, para quienes no siendo testigos de Jehová se unen a esta causa en favor de las víctimas de la sociedad Watchtower. No se olviden, pues, dejar la tarjeta con una flor. Sigamos adelante apoyando a las víctimas de la Watchtower todos los años. Mil gracias. Modelo de tarjeta para dejar en el salón del reino de los Testigos de Jehová de su localidad por el día del memorial de las víctimas de la Watchtower, hoy 26 de julio. Y se lee así. En honor amoroso. En todas las páginas de las publicaciones de la Watchtower, ni una sola vez las mujeres marcadas como víctimas por la violencia doméstica son instruidas a pensar acerca del daño hecho a sus hijos. Estas mujeres, en cambio, son animadas por la Watchtower a permanecer con sus abusadores con la esperanza de ganarse a sus maridos abusadores y se arrepientan, en vez de proteger a sus niños de sus maridos abusadores.
La Watchtower no honrará jamás a estos niños víctimas de abuso, pero nosotros sí lo haremos. Ustedes niños sí son recordados por todos nosotros que nos hemos salido de la Watchtower. Ustedes sí son amados por nosotros. Watchtower Victims memorialday.com. Segundo modelo de tarjeta para dejar en el salón del reino de los Testigos de Jehová de su localidad por el día del memorial de las víctimas de la Watchtower, hoy 26 de julio. Y se lee así. En honor amoroso. Una mujer que es una testigo de Jehová y la víctima de violaciones sin piedad cuestionada por hombres en su congregación y ella puede enfrentar la expulsión y subsecuente rechazo por haber cometido fornicación. Los testigos de Jehová habrán podido perder la compasión amorosa por estas mujeres abusadas, pero nosotros, ex testigos de Jehová y público en general de ninguna manera, y nosotros las honramos en este día tan especial para todas ellas. Watchtower Victims memorialday.com. Tercer modelo de tarjeta para dejar en el salón del reino de los Testigos de Jehová de su localidad por el día del memorial de las víctimas de la Watchtower, hoy 26 de julio. Y se lee así. En honor amoroso. Este memorial es dejado en honor a todos los niños que han soportado física, verbal, y abuso emocional dentro de sus propios hogares sin habérseles jamás reconocido en las páginas de la atalaya su salud, su seguridad y bienestar. Para aquellos que han sacrificado tanto, los recordamos y honramos en este día tan especial. Watchtower Victims memorialday.com. Cuarto modelo de tarjeta para dejar en el salón del reino de los Testigos de Jehová de su localidad por el día del memorial de las víctimas de la Watchtower, hoy 26 de julio. Y se lee así. En honor amoroso. Este memorial es dejado en honor a todos los niños que han sufrido abuso sexual dentro de las congregaciones de los Testigos de Jehová, y que han sido además traumatizados por la exigencia de un testigo presencial para esta obscenidad o quien ha sido culpado por su abuso. Para aquellos que han perdido tanto, nosotros los recordamos y honramos a ustedes en este día especial en su honor. Watchtower Victims memorialday.com. Cuarto modelo de tarjeta para dejar en el salón del reino de los Testigos de Jehová de su localidad por el día del memorial de las víctimas de la Watchtower, hoy 26 de julio. Y se lee así. En honor amoroso. Esta tarjeta es dedicada a la memoria de mi familia, a quienes he perdido gracias a las hirientes y dolorosas y antibíblicas y horroríficas prácticas de rechazo u ostracismo que se aplican dentro de la religión de los Testigos de Jehová. A todos ustedes, mi familia carnal que me rechazan, los amo y extraño mucho y espero verlos algún día, ustedes estarán siempre en mi corazón. Watchtower Victims memorialday.com. Sexto modelo de tarjeta para dejar en el salón del reino de los Testigos de Jehová de su localidad por el día del memorial de las víctimas de la Watchtower, hoy 26 de julio. Y se lee así. En honor amoroso. Esta tarjeta es dedicada a todos los hijos de Testigos de Jehová que enfrentan el rechazo en su propia congregación porque otros miembros los han juzgado a ellos de no estar haciendo lo suficiente o no viviendo de acuerdo a los estándares de Dios sino a estándares de hechura humana impropias. A todos los hijos fieles y obedientes que sacrifican los días feriados, cumpleaños, amigos no testigos de Jehová, a su amorosa familia, educación universitaria, libertad de expresión, y mucho más, y que soportan el bullying y ridiculización por sus compañeros de clase, pero que están aún ostracizados y aislados dentro de las congregaciones, nosotros comprendemos su dolor de corazón. Por favor sepan que no están solos, y que nosotros los honramos en este día tan especial dedicado a todos ustedes víctimas de la Watchtower. Watchtower Victims memorialday.com.
Séptimo modelo de tarjeta para dejar en el salón del reino de los Testigos de Jehová de su localidad por el día del memorial de las víctimas de la Watchtower, hoy 26 de julio. Y se lee así. En honor amoroso. Esta tarjeta es dedicada a todas las víctimas de la sociedad Watchtower que han tomado sus propias vidas a través de los años. Ya sea como resultado de la dureza o del rechazo recibido carente de todo amor, sentimientos de culpa o desesperanza, o por haber sido desanimados para conseguir ayuda real cuando la necesitaban. Estos son aquellos que son honrados y recordados en este día especial. Watchtower Victims Memorial Day.com